Eugenia Sarr comenzó a cultivar cannabis y a producir aceites para su nieto, Joaquín, cuando hacerlo era un delito condenado por la ley penal. ¿De dónde sale el coraje para desafiar el miedo? ¿Cómo desaprender todo lo aprendido en torno a una planta demonizada por la mirada social y las políticas criminales? La gente necesita tener dignidad, porque lo que está haciendo la jueza, la verdad, nos está devolviendo la dignidad, porque vivir en forma ilegal, una familia honrada, que además tiene que lidiar con una enfermedad o con un síndrome, es una injusticia total. El cannabis le devolvió su infancia a Joaquín, que acompañó con voz propia la lucha judicial y política de su abuela y su familia. Una lucha que continúa abierta, porque aunque el uso medicinal del cannabis fue autorizado, la ley de drogas no fue modificada y los usuarios y cultivadores de la planta continúan siendo criminalizados. Eugenia Sarr forma parte de un linaje extendido de mujeres que siguen haciendo historia en la Argentina, saliendo a las calles y politizando su rol de madres y cuidadoras. Debe ser como impensable, o debió haber sido impensable para vos, ser reconocida como activista canábica, abuela canábica. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, totalmente impensado. No fue programado en mi vida. No era amiga de la marihuana. Más vale la quería lejos de mis hijas. Y bueno, y pasó esto con Joaco, este diagnóstico y esta idea loca mía de empezar a buscar y de pensar qué podía hacer y encontrar un alivio en el cannabis y bueno, y ahí meterle. Pasó esto con Joaco, decís, Joaquín, tu nieto. Sí. Vos, como suele suceder frente a situaciones complejas, uno niega, ¿no? Es decir, Sí. A vos te costó y negaste el diagnóstico de Joaquín. Contanos cuál fue finalmente, porque bueno, con Joaquín empieza toda esta historia. Toda la historia empieza con Joaco. Joaco tenía 5 años y la verdad que era un volcán. Era un nene que dormía muy poco, miraba dibujitos caminando por el sillón, rolando, caminando por el borde, súper hiperactivo. Y además tenía tics, que son movimientos involuntarios. Movimientos de músculos, pueden ser fónicos o motores los tics. Bueno, y tenía todo eso, así que ese día lloré mucho porque yo no sabía bien lo que era el Tourette y busqué en la web y encontré videos muy difíciles de ver, ¿no? De niños en crisis. Lloré mucho y a la noche prendí un rato la tele y en un noticiero de aire vi una mamá que le daba resina a su nene que tenía epilepsia. Y resina de cannabis. Resina de cannabis. Y dejaba de tener la convulsión. Y digo, ¿por qué no cannabis? Y empecé a buscar. Bueno, estamos poniendo aceite en este cosito, este aceite, para tomarlo, que te haga bien, te cure todo lo que tenés.
Y todo no cura. ¿Qué cosas todo cura, por no cura. ejemplo? No sé. Te hace bien a... Para los dolores, Bueno, sí, claro, dolores. para dormir, para descansar. ¿Está bien así? Mira. Sí, está bien. Ahora esa fue la primera decisión, que es, bueno, la última carta, decís vos, probar con el cannabis. Sí. Después hubo otra, que fue empezar a cultivar. ¿Por qué esta segunda decisión de empezar a cultivar? Que, por otro lado, en esa división, en el linaje de mujeres, si a Macarena le tocaba el cuidado, vos asumiste Sí. el protagonismo con el aceite y decidiste cultivar. ¿Por qué? Y porque es lo que hicieron todas las madres o todas las familias, Ana. Porque cuando vos te das cuenta que la droga es la que te vendieron con doble receta en la farmacia y que vos vas confiada porque el médico, neurólogo con no sé cuántos títulos te lo dio, y esa es la droga, y el remedio está en una planta, te pones a cultivar y no medís. Después, si la planta está prohibida, yo avancé. Yo siempre digo que yo hice lo que tenía que hacer. El que falló siempre fue el sistema. Yo hice lo que tenía que hacer, atender a mi nieto. Fallaba el sistema de salud, fallaban las propuestas de tratamiento, fallaban. Y uno hace lo que tiene que hacer, que es, nada, proteger como se protege la cría. Ujú. Y me puse a cultivar. Vivo en un departamento y tenía muchas plantas. Y tenía una amiga abogada que me llamaba por teléfono y otra que venía. Y por ahí me empezaron a decir, porque cuando vos empezás a cultivar y tenés flores, cuando haces el aceite tenés que tener una balanza, tenés que tener elementos nada, jeringas, ¿viste? Para levantar la resina, por ejemplo. Cosas que entran en sospecha de droga o de comercialización. Entonces, el uso de drogas, la tenencia de drogas está penado por la ley de estupefacientes. El cannabis está pegado a todas las drogas duras. Entre 4 y 15 años de prisión. Después, bueno, tenés facilitación, comercialización, toda asociación ilícita, todo lo que va sumando. Y esta amiga me decía, vos ya tenés 4 años. Y no, con esto, ¿ya te compraste una balanza? Bueno, ya tenés 10. Y así yo decía, bueno. Y yo me lo tomaba en broma porque yo decía, a mí, que me van a venir a buscar, pero empecé a asustarme porque también me fui metiendo en el ambiente canábico. Y empecé a ver compañeros que iban presos. Tenía en el balcón y tenía adentro, porque siempre tenía mucho. Y le dije a mi mamá si podía traer las plantas acá, porque me daba miedo, este patio es cerrado. ¿Y doña Nelly? Y mi mamá me dijo, si esto le hace bien a Joaquín, está bien. Soy la mamá de Joaquín, de 6 años. Diagnóstico de Tourette. Toma aceite de cannabis desde noviembre del 2016. Yo soy la abuela. Yo soy la bisabuela. No podemos esperar. Que hace maravilla. Esto es contundente. En la lucha política por la legalización y en el cuidado cotidiano se entrelazan 3 generaciones de mujeres. En esta mesa, bisabuela, abuela, madre y tía de Joaquín. Mezclas bien todo y lo pones en un molde, en mantecado y listo. Más difícil que hacer aceite de cannabis, mami. Es más difícil. ¿Y qué te parece? El aceite de cannabis no lo comes. Esto lo comes y te da fuerza. ¿Y el aceite? Te cura nada más. Pero Nada más ni nada menos. Es un liquidito. Un liquidito que hace maravilla. Esto es contundente. ¿Me contás cómo fue el ritual, la escena, que fue en esta casa? Sí, esta es la ¿No? casa de mi mamá. Que La es- primera vez que le dan cannabis a Joaquín. Y bueno, Joaquín no tiene un papá presente, así que era la mamá. Y siempre apoyada, muy apoyada en mí y en su papá, pero yo muy presente, su papá no vive acá.
Joaco estaba tomando un antipsicótico que le hizo muy mal. Y entonces, bueno, conseguimos un frasquito de aceite que yo ahora lo puedo escanear y te digo a ver qué dilución, qué cepa, qué ratio. En ese momento era un frasco de cannabis. Pero ¿cómo fue el ritual? Y, Digo, porque fue sí, casi una ceremonia, ¿no? claro. Cuando llega acá el aceite, que ya lo había probado Gabriel y no había visto efectos en él adversos, entonces le digo a Maca, bueno, Maca, hay que darle. Y Maca me dice, bueno, mamá, tenés que estar vos. Y yo dije, bueno, y la abuela también, que es mi mamá. Fue como, nada, viste, ir protegiéndonos 3 generaciones. las 3 generaciones. Y nos fuimos al dormitorio de mi mamá, así como en una ceremonia. Le dimos una gota, 2 gotas, perdón, de ese aceite. Y yo me quedé esperando a ver qué pasaba, porque yo digo, bueno, ahora Joaco, ¿qué va a decir? Que ve cosas raras, ¿viste? Que no Sí, sé. había muchos miedos. Que ve elefantes rojos que vuelan y yo digo, acá ya. Para mí era una droga, todavía. Pero era como la última carta que tenía para que Joaco no siguiera tomando ese antipsicótico. Y bueno, y tomó esas 2 gotas y nos quedamos ahí las 3 mirando a ver qué hacía Joaco. Y nada, Joaco dijo, bueno, me voy a dormir una siestita a la cama de la abuela 2, como dice mi mamá. Yo soy la abuela 1, la abuela 2 es la Visa. Y se me voy a dormir una siesta y durmió casi 2 horas, que era un montón para Joaco. Cuando se despertó pidió una banana o 2 bananas, así como que se le despertó con la gula que da el cannabis. Y en 48 horas Joaco era otra vez ese niño que empezó a volver ese niño que teníamos y que habíamos perdido. Vení a este lado si ves. Se revé, ¿viste? Mucho. A mí siempre me da vergüenza decir marihuana. ¿Te da vergüenza decir marihuana? ¿Por A qué? la planta. ¿Por qué? No sé. Porque la gente dice que es una droga. Sí. Mirá el olor que tiene. No, acá tenés que tocar. Fíjate que está como pegajosa. Bueno, desde siempre para nosotros fue natural. O sea, tener plantas de cannabis en nuestras casas, en la casa de mi mamá sobre todo, era como tener cualquier otra planta, una planta más. Y siempre tratamos de mostrarle eso a Joaquín, ¿no? Como una planta y ya. Lo que sí me parece que ahora, con la edad que tiene, está bueno como explicarle un poco más las cosas. Incluso hace un rato él me decía que todavía le da vergüenza decir la palabra marihuana. Y porque es una droga, me dice. Y bueno, y pienso que los psicofármacos que se hacen en droguerías, digamos, y te dan para dormir, y te dan antiinflamatorios, y te dan... Digo, sí, podemos tomar eso, ¿por qué no usar la planta de marihuana para sanar tantas cosas, no? Tengo en el patio de mi casa perejil, tengo albahaca, tengo cilantro. ¿Por qué no puedo tener cannabis? A mí me sorprende que todavía la planta siga tan demonizada, a pesar de que hay un contexto hoy muy distinto, ¿no? A este que nos estás contando, que fue cuando iniciaste la experiencia con Joaquín. Pero aún así, aun cuando hoy está legitimada, me parece mucho más el uso medicinal del cannabis, hay una mirada sobre la planta, ¿no? Que todavía no cambia. Sí. Y por el contrario, cuando yo veo el vínculo amoroso, que no solamente tenés vos con las plantas, sino el vínculo que otros cultivadores tienen con la planta, me parece sorprendente. Por eso lo califico como amoroso, pero me gustaría que lo caracterizaras. ¿Cómo es tu vínculo con las plantas? ¿Y cómo es el vínculo que le enseñaste a tener a Joaquín? Bueno, Joaquín, cuando yo empecé a cultivar, lo involucré a él. Y bueno, yo hacía todo lo que decían los manuales de los cultivadores, hacía muchos trasplantes. Entonces él me preguntaba, ¿por qué, abuela, otra vez la vamos a cambiar de maceta?
Bueno, porque las raíces crecen, sufren. Y él, me acuerdo, tengo un video de él chiquito que me dice, mirá cómo estaban sufriendo, abuela, porque la cambió él de maceta y estaba toda blanca, ¿viste? Colonizada la maceta de raíces. Y bueno, él aprendió inclusive a germinar en el platito volador, como hacemos. La ama, hay un video que él hace muy, muy natural, que la abraza y le da un beso a la planta. Pero también eso lo fue trasladando a otras plantas. Abraza los árboles, Joaco. Es como... Nada, las teníamos en un indoor y el indoor también es lavadero. En mi casa es como el cuartito donde guardamos las cosas. Entonces yo decía, a la noche las plantas tienen que descansar para crecer. Así que no me contaminen con luz este lugar. No se puede abrir. Quedó la cerveza adentro, vayan a comprar. Acá no se abre. Y él por ahí, qué sé yo, había dejado la pelota, ¿viste? Y era... Entonces abría rapidito y decía, perdón, chicas, y cerraba la puerta. Y empezaron como a humanizarse, ¿no? Bueno, esto una compañera le puso la Biblia porque una vez le sacamos fotos a cada hoja, porque en realidad cuenta la historia del aceite que yo fui haciendo en este camino. Y bueno, nada, dice, qué sé yo, Therapy, Northern, macerado de la abuela, que es una planta que coseché que era muy linda. Yo siempre fui de registrar porque sabía que lo necesitaba para mí y que lo podía necesitar otro. Ese siempre fue mi concepto. Entonces Maca hizo como una especie de bitácora que yo le pedí. Ella le daba gotas y registraba qué gotas le daba y qué le pasaba a Joaco. 3 o 4 cosas. Dormía bien, comía bien, estaba de buen ánimo. Y esa es la super Biblia para mí. Esta es una Biblia chiquita. Con Joaco hicimos de todo, porque Joaco al principio se acostumbraba enseguida, entonces era desesperante, porque yo tenía plantas, pero tenía de un solo tipo de plantas. O sea que había que cambiar. Había que cambiar, refractaba, se acostumbraba. Era NN, él las había bautizado Michael Jackson, porque era muy fan de Michael. Teníamos Michael Jackson, Janet Jackson, Billie Jean, todos los nombres de... Y bueno, las Michael Jackson fueron maravillosas. Compré una balanza, pues necesitas una balanza para hacer aceite. Porque tenemos 6 gramos de resina, vamos a poner 600 de aceite. Y nos acercamos a una cosa más perfecta. Aprendí mucho de derecho, no solamente de química. Y digo, bueno, una amiga me consiguió, la llamé, le digo, yo necesito hablar con el defensor federal. Ay, en Vietnam, sí, me dice. Te voy a conseguir el teléfono. Y me consiguió el teléfono celular y le mandé un WhatsApp. Le dije, yo soy una abuela de las grutas que estoy cultivando para mi nieto y es una medicina. Cultivo marihuana. Tengo 18 plantas. Y bueno, le digo, el que avisa no traiciona. Y ahí surgió la idea de un amparo que pudiera protegerlos. Claro. Y la jueza entendió lo que le explicó Celeste Romero, que es la médica de Joaco, la que nos acompaña desde siempre y que hizo el informe para la juez, para la justicia en el amparo. Y bueno, ese es un capítulo, ¿no? Lo del amparo. Porque fíjate que nos tocó una mujer. Las amparistas éramos Macarena y yo. Y justo caemos en el juzgado de Viedma, que es uno solo, federal, con una doctora. Y fuimos con Joaco y yo le dije al secretario que yo quería entrar y que la jueza lo viera a Joaquín.
Y me dice, ¿por qué no? La jueza está ocupada, pero yo vengo a presentar un amparo. Yo ahí ya estaba afilada un poquito con el derecho. Y le digo, pero yo vengo a presentar un amparo. Y tengo todo el derecho de que me reciba. Y como me puse ahí medio pesada, me dijo, tiene 2 minutos para recibirla. Y cuando la jueza abrió, era un salón muy imponente, con un sillón alto, y la señora alta también. Y dijo, bueno, acá estoy, ¿qué me quieren decir? Y yo le dije que si ella tenía 2 minutos para dedicarnos, que en esos 2 minutos solamente lo mirara a Joaquín, con mis ojos de abuela, y que después resolviera. Y cuando salí, ¿sabes qué? Me di cuenta que Joaquín no era un número de expediente, que Joaquín era una cara que ella había visto. Y después muchos defensores, porque fui a algunos encuentros de defensores que me invitaron de ADEPRA, gente divina, que me escuchó con atención, con tanto respeto, y me dijeron, vos hiciste algo maravilloso, porque nosotros vemos expedientes con números. No sabemos quiénes son. Pásame el 645E. Y ahí era, dame el expediente de Joaquín, ese nene que yo vi que tiene Tourette. Nos pasó algo con Joaco que vinimos en diciembre juntos a buscar unos palos para armar un arbolito y él corrió por los médanos y bajó, subió, jugaba, se escondía detrás. Y cuando nos fuimos me dijo, abuela, este lugar a mí me hace feliz, me siento libre. Y bueno, ese año se hizo acá un encuentro de mujeres del buen vivir, vinieron 330 indígenas de distintos pueblos, de Ecuador hacia el sur, y la machi Francisca Linconao hizo una ceremonia y recorrió las grutas y eligió este lugar. Y wow, y me invitaron a la ceremonia. Y yo cuando vi que era acá fue muy fuerte porque digo, qué energía. Y qué bueno, sensibilidad la de Joaquín. La de Joaquín. Y bueno, después una referente me dijo que tenía que ver con almas muy puras, pasarla bien acá, ¿no? Y sentir eso que él había sentido. Hubo otra decisión que fue visibilizar a Joaquín, sí, y que Joaquín tuviera voz propia sí, en esto. Porque habló con la jueza, charló un ratito con ella. Y yo ahora que lo conozco además a Joaquín, que es mi amigo Joaquín, es tu amigo. Me encanta verlo con esa voz propia, ¿no? Con tanta conciencia de lo que significa la planta para su salud y siendo parte de esta lucha, sí, ¿no? Lo charlamos en familia. Como te dije antes, Maca muy apoyada en la familia. Y yo la llamé a Maca y le dije, Maca, ¿querés hacer un amparo? Esto es para protegernos, para poder cultivar y no ir presos. Eso es una exposición, porque yo también estaba dispuesta a que si hacíamos el amparo, que se supiera, porque si te lo guardás para vos no sirve, no tiene sentido. No, por supuesto, la decisión fue dar una batalla pública. Exacto. Y después llevarlo no Joaco fue, yo le dije este ejemplo, si Joaco tuviéramos que hacerle un trasplante de un órgano, ¿no saldríamos con la cara de Joaco? Porque sabemos que conmueve un niño de 6 años pidiendo un corazón, ¿no es cierto? ¿Y por qué no acá, si estamos pidiendo una medicina que lo está aliviando? Que nos dejen tener este tratamiento en paz. Te veía hoy mirarlo a Joaquín corriendo en la playa. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, me encanta y yo creo que
viste que hay como algo que yo siempre digo que Joaco recuperó la infancia, es eso. Eso es la libertad en todo su sentido, la libertad de su cuerpo que lo tenía atrapado, de la libertad de correr, de ser un niño. Es eso, es el resumen de lo que es Joaco, gracias a todo lo que pasó, que es puro amor y cannabis. Volvemos a plantar, volvemos al contexto del miedo. En ese marco, cuando ni siquiera había un amparo que te protegía, ¿te paró la policía? ¿Qué experiencia tuviste con las fuerzas de seguridad? Una vez me pararon acá, saliendo de San Antonio, yendo para las grutas, había venido a buscar 2 plantas, bastante altitas, y las llevaba en el piso del auto del acompañante, al lado mío. Y había estaban parando acá a la salida de San Antonio, en el barrio Magisterio. Y un tipo operativo, pero de tránsito más que nada, ¿no? Y entonces yo, bajé la ventanilla, era un chico joven, no lo conocía yo, pero era de la policía de acá. Y me tenté, porque el olor que tenían las plantas estaban florando. Me había llamado una señora que vaya a buscar porque tenían mucho olor y no quería tenerla. Y me tenté, me empecé a reír y le digo, perdóname, pero vos sabés quién soy yo. Porque ya había tenido así como historia de que me conocían. Y sí, me dijo, señora, bueno, le digo, entonces... Eso es en pueblo chico, ¿no? Claro, déjame pasar, no me pidas nada, déjame pasar porque estoy re nerviosa. Porque ahí, digo, bueno, también era una jugada, ¿no? Vaya, me dijo, y me dejó ir. Hace tiempo que el movimiento canábico argentino denuncia la criminalización de personas que hacen autocultivo o cultivo solidario. El caso de Adriana Funaro ilustra una práctica policial aún no desterrada. En febrero de 2017 su casa fue violentamente allanada y Adriana, que produce aceites para su propia artrosis y para personas con diferentes dolencias, fue encarcelada. Casi 2 años después, fue absuelta por la justicia. 9 de la mañana rompen el portón, entran 20 policías de forma violenta. Yo todavía los veo como una sombra y abro la puerta para decirles que entren de forma tranquila, que estaba todo bien. Y no, nos apuntaron con un arma, nos tiraron al piso. Las plantas las empiezan a cortar a las 4 de la tarde recién. Todo el resto del tiempo me dieron vuelta toda la casa, quedás totalmente sin poder reaccionar por tu vida. Vos sos una persona que en ese momento lo único que tenés es una planta en tu casa para tu uso personal y medicinal, y en ese momento tenía personas a cargo mío, los cuales tomaban el aceite para diferentes patologías. En mi caso particular tuve todo el apoyo de una comunidad canábica, la suerte de encontrar una defensora pública que entendía lo que era esta planta y lo que era un consumo medicinal y lo que era un derecho privado, que nada tenía que ver con una criminalización como si fueses un delincuente. De hecho, el juez que atendía mi causa decía que tener plantas era lo mismo que tener armas. Que acá había encontrado 22 plantas, era como encontrar 22 revólveres, no sé. Cuestiones tan graves como esas ocurren hoy en esta criminalización por tener una planta que ayuda a nuestra salud, y así sea un uso recreativo, es un derecho que tenemos y es algo privado. Nadie puede ponerse, como dice el artículo 19 de la Constitución Nacional, ni el hombre ni Dios tienen el derecho de ponerse dentro de nuestra intimidad. Y eso es lo que ocurrió. Esta ley criminaliza, lastima, mata, tiene que derogarse. En el jardín de Adriana se abre una conversación que invita a revisar prejuicios y que suma 2 miradas, la médica y la jurídica. El primer intercambio que tuvimos en el escritorio, en un despacho frío, como es en tribunales, fue preguntarle, bueno, ¿qué haces? Contame qué haces. ¿Y por qué te hace bien? ¿Y para qué sirve?
tratando de olvidarme de qué tipo de planta o cuál es la perspectiva jurídica que baja normalmente respecto de la planta. Porque vos no podés defender algo que no entendés. Es muy difícil defender algo que uno no conoce o no entiende. Se queda corto con argumentos. Y es bastante difícil defenderlo con gente que va a venir con una postura muy rígida respecto del tema también. ¿Y cambió la mirada del sistema penal sobre el cannabis y sus usos? Mira, relativamente. A ver, está obligado a cambiar porque hay otra ley que los obliga a mirar distinto, eso seguro. Pero es muy difícil cambiar una perspectiva prohibicionista. Pasa con el género también. ¿A qué te referís cuando hablas de la perspectiva prohibicionista? Es lograr y que la gente cuando piensa en la planta tenga miedo. Pero el mismo miedo que tiene cuando piensa en un robo, cuando piensa en un abuso sexual, cuando piensa, o sea, identificar una planta y las personas que usan esa planta con un problema de seguridad en términos de seguridad física. Eso es lo que ha logrado el prohibicionismo. Y con eso desplaza, en realidad, lo que realmente es, que lo que tenemos adelante, que es eso, una planta. Y personas que usan la planta y que la usamos desde hace más de 10.000 años. ¿Pensás que hay que quitar el cannabis de la ley de drogas? Por supuesto, desde ya. No debería haber estado nunca. Lo coherente en términos jurídicos sería que salga en el próximo decreto de modificación de la ley de droga, que cada una cantidad de años hay que hacer, directamente se elimine el cannabis de la lista para empezar. Eso para mí es lo que corresponde. Porque si no, no hay forma de asegurar... O sea, ellos tienen que poder ejercer derechos sin miedo. La única manera de asegurar que puedan ejercer derechos sin miedo, sin esta espada de Damocles de la criminalización, es que efectivamente no esté dentro de la ley penal la sustancia. Celeste, ¿hay una suerte de moda con el cannabis o es una revelación que en todo caso se produce por el activismo, por las organizaciones, por los usuarios? A mí más de una vez me han dicho, che, pero vos te volviste activista, no estás como observándolo desde el lugar médico. ¿Cómo puede ser que una misma planta sirva para fibromialgia, para autismo, para cáncer, para Alzheimer, para dolor, para artrosis, y puedo seguir, la lista sigue? Y en verdad sí, te volvés activista, pero también desde una visión médica y clara, que es que el sistema endocannabinoide está presente en todo el cuerpo. Y conforme se va avanzando en la investigación de los distintos cuadros, sean de dolor, sean cuadros neuropsiquiátricos, sean cuadros, de repente, por ejemplo, la esclerosis múltiple, hay una investigación inmensa en relación a las propiedades terapéuticas de la planta para esa patología. Por darte un ejemplo nada más, ¿no? La planta vino a abrir también la puerta, una puerta bien interesante que es la puerta de las medicinas de la naturaleza, ¿no? Con su efectividad, con su baja toxicidad. Eso es súper importante. Si comparo los efectos de la planta de cannabis sobre el cuerpo con los efectos del alcohol, el cannabis es un Bambi. Si los comparo con una benzodiazepina, los famosos ansiolíticos también. Es una planta que no tiene dosis letal, que tiene un efecto a nivel mente, cuerpo. No, realmente es una medicina que invita a revisar la idea que tenemos de medicina, ¿no? Fuiste perito en el amparo judicial que la familia de Joaquín presenta, buscando una cobertura jurídica para el uso y el cultivo de cannabis. Háblanos de Joaquín. Uy, la historia de Joaquín es pura inspiración, ¿no? Eugenia, que es una genia hermosa, ¿no? Hay algo, paréntesis, hay algo que tiene el cannabis, es que está lleno de mujeres que entran en una sintonía con la planta y te enseñan desde un nivel muy... Mujeres luchadoras, mujeres activistas, mujeres cuidadoras. Cuidadoras. Plantas hembras son las que dan la medicina. Flores. ¿Será que el universo nos guía por el mismo lugar? Es una comunidad. Sí. Se termina formando una comunidad de personas que son muy distintas, porque venimos de lugares distintos, experiencias distintas, pero termina siendo como una lógica comunitaria.
¿Y el miedo cuándo lo perdiste? Mira, cuando el amparo salió, yo dije, qué miedo que tenía antes, no me daba cuenta, porque yo golpeaban a mi puerta, esto es un pueblo, y yo preguntaba quién era. Y ahora vivo con la puerta abierta. Vos lo viste. Y ahí me di cuenta qué miedo que tenía. Y más me envalentoné cuando el amparo fue, la Cámara apela el ministerio, no ministerio, la Secretaría de Salud. Y la Cámara revoca. Y la Cámara revoca en un fallo dividido. Y ahí yo dije, bueno, ahora sí, viste, ya está, vengan a buscarme. Nosotros lo que estábamos pidiendo con Joaco es que se respete el derecho a la salud y a la elección de un tratamiento. Y el derecho a la salud es un derecho que está, un derecho de los primeros derechos. No resiste análisis. Bueno, eso significa correr del lugar el debate y la mirada en torno al cannabis, ¿no? Y sacarla del lugar securitario y ponerla en el lugar del derecho a la salud, ¿no? Es otra mirada. Por supuesto, y el derecho a elegir cómo quiero vivir. Cuando la Cámara de Apelaciones de General Roca revocó el amparo que autorizaba el cultivo para Joaquín, Eugenia, que es profesora de literatura, volvió a escribir otro capítulo de un diario que alguna vez será libro. Son tres, en sus tres despiadadas sillas, con sus negras mentes y sus togas negras. Imperturbables, flemáticos. ¿Qué sabrán esos tres de vos? ¿Qué sabrán de tus largos insomnios, de tu cuerpo trajinando día y noche, de tus dedos enredados, tus nudillos blancos? ¿Qué van a saber si nunca te tomaron fuerte de la mano cuando el miedo más visceral te atraviesa el alma? ¿Qué van a saber si nunca te escucharon pedir perdón, mi amor? Por este monstruo que te sacude, te grita y te descontrola. No saben nada. No saben que tenemos un séquito que en brutal ceremonia te aferra al valor y te infunde vida. Ellos no saben que el amor nos salva. Ese es nuestro secreto, como aquel de Peter Parker. ¿Cómo es el secreto de Peter Parker? Y cuando Joaco era chiquito, tendría 4 años, mirábamos las películas de El Hombre Araña. Le gustaba y yo las vi. Viste que los chicos cuando les gusta una película la ven. Así que me aprendí los parlamentos de memoria. Y bueno, Peter Parker es el Hombre Araña, pero él suponía que éramos nosotros dos los únicos que sabíamos ese secreto. Que Peter Parker era el hombre araña. Entonces él me decía, abuela, no se lo digamos a nadie, por favor, porque es un secreto de Peter Parker y ahora era nuestro que lo habíamos visto. Entonces era nuestro secreto, que Peter Parker era el hombre araña. Y este es nuestro secreto, el amor que lo viene salvando a Joaco. Y a todos, nos salva a todos. Hay 2 libros de eso. Tu pato Joaquín saltó a la bañadera. En ese momento estaba mi mamá, empezó a hacer gotas. Estaba con el tema de la clandestinidad, estaba con miedo, sí, pero no le importó. O sea, lo primero, no me importa ir presa, todo es para Joaquín. ¿Qué te parece que falta todavía, Macarena, socialmente, con el tema de la planta, los prejuicios? Abrir la cabeza, que la gente abra la cabeza, que no es una droga, es algo, estamos hablando de medicina, y que hace bien, y que hay muchos ejemplos de que está haciendo bien. Y yo me tuve que golpear yo para abrir también, porque yo también abrí mi mente
en decir, sí, hace bien, entonces le voy a dar. Cuando empezó todo, ¿no? Poco a poco, San Antonio Oeste se fue canabizando a través de la acción colectiva. El abrazo es de Macarena y Amaranta, las hijas de María Eugenia. Fue un 29 de noviembre de 2019. Ese día, la lucha por la legalización del cannabis lograba un primer paso histórico. Aún antes que la ley nacional se reglamentara, San Antonio se convirtió en el primer municipio del país en sancionar una ordenanza que protegió el autocultivo y el cultivo solidario de cannabis medicinal. Maravilloso. Para mí fue mucho más emocionante que el amparo, que salga la ordenanza, porque yo cuando terminó el amparo, cuando salió el amparo que nos dieron y también ahí en la puerta del juzgado me entrevistaron y yo dije, no está bien esto, no está completo, porque lo que está pasando es que es para un niño solamente, ¿viste? No se puede. ¿Por qué? Porque hay una abuela que gritó un poco más, que tuvo el recurso de ir a Viedma todas las veces necesarias, conseguí el teléfono al defensor. ¿Por qué? Para Joaco sí, para otro no. Entonces yo dije, la verdad es que esto va a ser bueno y va a ser para festejar cuando sea un derecho para todos, no un privilegio. Porque yo sentía que Joaquín terminaba siendo un privilegiado. Entonces la ordenanza un poco calmó esa necesidad de lo colectivo desde mí y desde muchos, porque bueno, los que nos hemos criado en épocas de tener que amucharnos para protegernos, sabemos lo que es lo colectivo. Y las luchas, siempre los derechos se ganan cuando atrás hay un colectivo que está pidiéndolo. Porque ninguna de las leyes que salieron últimamente en Argentina, el matrimonio igualitario, la ley de aborto, la de identidad de género, ninguna hubiera salido, la de cannabis, si no había atrás un colectivo pidiéndolo. Bueno, es increíble. Creo que la muestra fue para todos, que siempre lo hablamos, el día que se aprobó la ordenanza, adentro del salón donde se estaba debatiendo si se aprobaba o no la ordenanza, había un montón de gente participando, o sea, alentando, ¿no? Porque salga aprobada la ordenanza. Y eso fue histórico en San Antonio, es de las pocas veces que ocurrió algo así, ejemplifica un poco lo movilizador que es para un montón de gente. Eso también lo vimos cuando hicimos muchas actividades de intercambio de semillas por alimentos no perecederos que dábamos a merenderos. Se acercó un montón de gente que vos ni te imaginás que son cultivadores, que ya tienen sus plantas, que están buscando lo mismo. Y empezamos a hacer el aceite y Alejandra empezó a hacer consultas y después surgió el tema de dónde sacar un buen aceite y terminamos haciendo nosotras el aceite para que sea de calidad y terminamos entregando aceite a la gente y se volvió algo normal acá. Algo normal que el médico haga la receta, que haya alguien en internación con convulsiones y el médico te lo escriba en la historia clínica, algo inédito, y que las enfermeras te digan, las gotitas me las trajiste, así como me trajiste el diclofenac, me traes las gotitas de cannabis. Se le daba a los pacientes como cualquier otra medicación. Y empezamos con varios docentes con la idea de volver a recuperar un poco los conocimientos de herbolaria, los conocimientos de los pueblos originarios, porque me interesaba que en realidad es una planta más que tiene un montón de propiedades y que en sinergia inclusive con otras puede ayudar mucho a la salud. La vida de Tiziano cambió radicalmente con el cannabis. Sus padres se sumaron a este colectivo y también comenzaron el proceso de autocultivo. Afuera no teníamos lugar en el patio, así que la teníamos en una habitación que tuvimos que adaptar una pieza para poder colocar todo lo que eran las luces para las plantas, los extractores,
para poder cerrar todo para la planta únicamente. Sacrificamos una pieza de la casa para poder lograrlo, el aceite para Tiziano, porque fue un beneficio muy grande, tan más que para nosotros, para él, para poder adaptarse. Hoy hace fútbol, natación, va a la escuela, normal. Es un niño feliz. Sí, sí, eso es lo que más queríamos, y por ahí en mi familia había muchos que no, a lo primero no querían saber nada que le dé cannabis, porque decían que es una droga, que es ilegal. Yo decía, no puede ser que una planta que nace de la tierra, que es natural, sea ilegal. Y después tenés el tabaco, tenés muchas otras cosas, las bebidas alcohólicas, le digo, y te las venden. Y bueno, así, bueno, yo lo agarré, lo hice porque sabía que a él le hacía bien y le di para adelante. Las paredes de San Antonio son memoria de la lucha de este colectivo y continúan interpelando la mirada social en torno a la planta de marihuana. Acá Macarena y Amaranta, mis mujeres, mi descendencia, que honran el ser mujer y honran el amor, las dos. Re cómplices también. En esta foto están Macarena y Joaquín. Estaban bailando bachata, era el 24 de diciembre del 2016. Una Navidad hermosa. Ya habíamos encontrado el alivio para Joaquín y se le notaba. Y en esa mirada, bueno, es una mirada de puro amor, un canal ahí entre ellos de amor, de complicidad, muy cerquita, muy íntima, hermosa. Es una foto preciosa. Desde su recorrido emocional y político, Eugenia insiste en reclamar la despenalización total del cannabis y un uso adulto y regulado por el Estado. Cuando se habla de que la marihuana es la entrada al mundo de las drogas, en realidad es el dealer la entrada al mundo de las drogas. Entonces, si un chico quiere fumar marihuana y tiene su plantita en el balcón o en el patio, hablemos de jóvenes que ya tienen su decisión, no de un adolescente. Y genera esta relación que me pasa a mí, le pasa a todo el que cultiva, ¿no? De amar la planta, porque hay que cuidarla mucho. Entonces, es una relación con la naturaleza muy sana. Y es mejor cosechar que ir a comprar, porque el que va a comprar y el día que el dealer no tiene marihuana y le ofrece una pepa o le ofrece merca. Sí, por supuesto. Ir a comprar significa al mercado ilegal. Negro, al mercado negro, al ilegal. Entonces, bueno, fue provocativo, realmente. Pero en mí es una convicción. También a mí me fue cambiando mucho la cabeza y yo pienso que la marihuana es terapéutica y no quiero hablar de marihuana medicinal o de cannabis medicinal y de cannabis recreativo. Zaffaroni lo escuché una vez, una frase que es genial. Que hay que cambiar, dice, ¿no? La ley de drogas, la ley de estupefacientes. Hay que sacar la marihuana de... Ya es una recomendación que hizo el Comité de Drogas de la Organización Mundial de la Salud. Y la ONU se hace la tonta. Se lo recomendó a la ONU. Saquen de la lista de drogas duras a la marihuana. Acá lo que necesitamos es que se legalice la planta. Actualmente en Argentina, una ley permite el uso medicinal del cannabis, mientras otra ley, la de estupefacientes, prohíbe y sanciona el cultivo y el consumo. Esta suerte de doble vara explica que continúen los abusos policiales y la detención de cultivadores.
Por eso, en su última marcha, el movimiento canábico volvió a reclamar un debate serio para modificar la ley de drogas. Cuando vemos las políticas públicas en América Latina, en general, son 3 países. Yo estaba repasando, ¿no?, que han salido del paradigma prohibicionista, ¿no? Sí. México, muy recientemente, Colombia. Canadá, Uruguay. Y claro, bueno, México, que es muy reciente, Sí. naturalmente, lo que despenaliza el uso recreativo, aunque no nos guste ese, Sí, o no te guste ese división. modo de nombrarlo, lo despenaliza, pero por supuesto lo regula. Esto quiere decir mayores de 18 años, una cantidad de condiciones, pero lo despenaliza. A mí me parece importantísimo que se regule, porque regular significa que el Estado se hace cargo. Si el Estado regula, se hace cargo de cómo se va a usar y de cómo se va a proveer. Porque también en este romanticismo que tenemos nosotros del autocultivo, no es posible siempre. Porque Macarena sola, con Joaquín tan complicado en sus crisis, no sé si hubiera podido con todo. Sola, sin un compañero y sin una mamá que se pone a cultivar y a aprender cómo se hace el aceite y aprender 2000 cosas como tuve que aprender. ¿Cómo hace? No me quiero ir lejos, no quiero pensar en una persona que tiene una enfermedad terminal, que le hace tan bien, es tan buen paliativo el cannabis, o el que hace un tratamiento de quimioterapia, o una señora como mi mamá que tiene artrosis y que usa cremas. Mi mamá la vamos a poner a cultivar, a mi mamá le gusta esto, cultivar esto que está acá, la monedita, la gorra de Vasco, las rosas, los jazmines. ¿Y entonces? Y entonces el Estado tiene que despenalizar o legalizar y tiene que regular y proveer. Pero proveer el Estado cannabis de calidad, cogollos de calidad, la cantidad que se necesite para hacer los aceites. Acá lo que necesitamos es que se legalice la planta, que sea una planta legal, como es tener un romero en el jardín, como tiene mi mamá acá. Y que llegue marihuana de calidad a todos, porque es muy triste transitar con un niño enfermo y además ser ilegal. Es triste. No es justo para ninguna familia vivir así. Perdés la alegría, perdés la risa, perdés las ganas de hacer cosas. Eugenia, te voy a mostrar una foto. La foto es esta. Y con esa foto, un pequeño juego. Es un diálogo imaginario, ¿no? El que te propongo. Entre esa Eugenia y la que está aquí esta noche. ¿Qué imaginás se dirían? Y esta Eugenia, 19 años, estaba descubriendo, estaba con la panza con maca, descubriendo, de verdad descubriendo el mundo, porque yo vivía en San Antonio y me fui a Buenos Aires a estudiar y como que corría una cortina, estábamos en pleno proceso, yo no había visto nada de eso, acá estaba muy protegida en esta casa. Así que esa María Eugenia estaba aprendiendo de lo colectivo. Y por ahí me diría, bueno, para un poco volver a escribir, volver a hacer voz, volver a... Y
Y bueno, y todo el camino, porque ahí está Maca también en esta foto. Estabas embarazada de Estoy Macarena. embarazada de Macarena. Y seguimos así con Maca, muy juntas, muy cercanas siempre. ¿Te reconoce esa? No creo. Recorrí mucho camino, fui cambiando. En ese momento no tenía idea de que se podían hacer tantas cosas. No creo que me reconozca, pero también pienso que como que el camino fue lo que te dije al principio, ¿no? Esto de que yo creo que el que falló fue siempre el sistema. Y yo hice lo que tenía que hacer. Y capaz hice más que otros, pero porque pude, porque tuve las armas, la oportunidad de conocer gente. Porque tuviste el coraje de los justos, querida María Eugenia Azar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Ana.